Hola, bienvenidos a su canal Poeticando con Ledesma. Este es el episodio número 1, es un lanzamiento por lo cual estamos muy contentos. Nos encontramos en la Casa Refugio Citlaltépetl, en donde la maestra María Cortina nos abrió las puertas para realizar nuestras entrevistas. Le mandamos desde aquí nuestro agradecimiento. El invitado que tenemos el día de hoy, que lo podríamos considerar nuestro padrino por ser nuestro primer programa, ha sido maestro por más de 25 años de mitos y religiones primitivas y experiencia mística en el Instituto de Cultura Superior. Es asesor académico en el Colegio de Escritores de Latinoamérica, en donde ejerce como profesor de construcción del imaginario y narrativas hispanoamericanas. Entre sus obras podemos encontrar Desnudo peregrino de mi boca, De biznagas y otros nombres, Mi cuerpo germina, temblor entre tus labios. Tiene también las novelas El viejo Rod y Dama León, entre muchos otros. Es un resumen de la semblanza del maestro Galván Paulino. Maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias por la invitación y bueno, pues entremos a la poesía, si es que de esto se trata, ¿no? De esto se trata justamente, maestro. Pues la idea es empezar con algunas preguntas más generales para luego ir focalizando hacia cosas más específicas de su obra, maestro. Es un formato breve, pero esperemos que sea algo que sea de su agrado. Maestro, ¿qué cree usted que aporta la poesía a la humanidad que no aportan otros lenguajes o fenómenos artísticos? ¿Y por qué vale la pena seguir escribiendo poesía? Fundamentalmente, y sin excluir a ninguno de los lenguajes artísticos, la poesía le entrega al ser humano no solamente un reconocimiento de la dimensión de sí mismo, sino sobre todo la memoria. La poesía está fundamentada particularmente la nostalgia, y es desde la nostalgia donde nos vamos reconociendo como seres humanos, y esto permite entonces que el lenguaje nos vincule como seres humanos, no solamente a la realidad y a la naturaleza, sino a todo aquello que nos rodea. Incluso yo lo podría decir de esta manera en términos muy pluridimensionales. Entonces, repito, sin excluir a los otros lenguajes, porque cada uno nos acercaría desde su perspectiva particular a esto mismo, nos entrega la memoria, y es importante no solamente escribir poesía, porque hay mucha pretensión respecto a escribirla, sino por sobre todas las cosas leer poesía. Es quizá uno de los géneros que menos son visitados, pero es el género más revelado. Y lo digo de esta forma, ¿por qué? Pues porque pretextar que no entendemos la poesía es como pretextar que nuestra sintaxis, la que utilizamos cotidianamente, no nos sirve para mirar el mundo, no nos sirve para mirar a la gente que camina por la calle y comprender que ese caminar por la calle es el milagro, es lo verdaderamente extraordinario. Yo te contestaría de esta manera. ¿Hay una comprensión en la poesía que va más allá de lo intelectual, maestro? Debe ser una comprensión más allá de lo intelectual, porque la razón se queda de manera fragmentaria en un límite donde la realidad es exclusivamente aquello que puede definir. La poesía nos lleva no solamente a soñar, nos lleva a imaginar. Imaginar no es un proceso intelectual. Imaginar es dotar a la realidad de imagen para poderla ver en su profundidad. Entonces, la poesía efectivamente nos lleva más allá de un mero ejercicio intelectual o de una mera especulación intelectual para poder tocar con el olfato, mirar con los oídos, degustar, si lo queremos ver de esa manera, con los dedos. Esto es lo que hace la poesía. Nos permite abordar y abundar sobre la realidad de una manera plena, total. Las gradaciones en los poetas, las gradaciones en los versos y las gradaciones en los poemas están en relación de cómo el lector
puede acceder a través de los versos a una revelación de lo que mira, de lo que escucha, de lo que ve, lo que habita y sobre todo una revelación acerca de sí mismo. Maestro, a lo largo de las épocas ha habido movimientos literarios que son determinados por algún nombre, por decir los beats o los iracundos en Londres o los poetas malditos, solo por ejemplificar. ¿Usted ubica que hay algún movimiento o algo parecido en México o en algún lugar del mundo actualmente? ¿O cree que esto es totalmente irrelevante para el quehacer poético? ¿O tiene un sentido este aglomerado de poetas que tengan un mismo sentido? Bueno, podemos verlo en dos perspectivas. Una, agruparse implica una búsqueda personal y colectiva de aquello que la poesía va a revelar, que es sobre todo una búsqueda ontológica, una búsqueda de la dimensión del ser, una búsqueda de la identidad en el interior de una idiosincrasia, sea para confirmarla o sea para explorar en ella o incluso fundarla. Dentro de ese contexto, entonces podemos comprender a los movimientos literarios y a los grupos literarios en primera instancia como parte de una historia de la literatura. Sí. Pero tenemos que comprenderla fundamentalmente como una historia del pensamiento y una historia de la emoción también. Aunque esto suene un tanto cuanto al lugar común, podría decir también una historia del espíritu. En ese sentido, entonces, los grupos, estas colectividades, ponen de manifiesto frente a la realidad y frente a las otras formas literarias una necesidad que intenta fundar un nuevo lenguaje, con el propio lenguaje, ¿sí? Y a través de la fundación de ese lenguaje, incidir en la historia y, ¿por qué no?, modificarla, ¿sí? Porque lo que se modifica a través de la poesía, aunque como dije anteriormente, no es del todo un proceso intelectual, sí modifica el pensamiento. Esta sería la importancia que los grupos tienen. El problema quizá radique en que podemos llegar a definiciones y clasificaciones de si se hace buena o mala poesía. Yo aquí traigo a cuento las palabras del poeta David Huerta cuando dijo que la poesía más bella del mundo es la que toca el corazón del lector. Eso lo abarca todo con una enorme clasificación en el sentido de que si la poesía me revela mi alma, esa poesía es un poema de alma. Se vuelve entonces subjetivo, es decir, un poema puede ser una obra de arte para mí y una basura para otro lector. Así es, el asunto es que la resonancia que está en el interior del poema se ha percibido en un momento particular de la historia personal de cada uno. De tal forma entonces que los grupos, las colectividades, son al mismo tiempo también una expresión y un reflejo del momento histórico por el que transita. ¿Y ahí puede haber una retroalimentación entre poetas? Sí, incluso puede haber una retroalimentación entre poetas en términos de discusión, en términos de pleitos, en términos de odios incluso. Eso a fin de cuentas es una relación y una manera de autoalimentarse. Puede enriquecer claro. Una energía. La necesidad de oponerme a la voz del otro implica que yo tenga que indagar en el interior de mi propio lenguaje. La firma de alguna manera. Maestro, ¿existe esta idea de que los poetas o el artista en general debe ser un ser sufrido y atormentado, sumido, no sé, en la pobreza, o en el duelo, o en el desamor, problemas existenciales? ¿Usted cree que hay algo de cierto en eso o cree que un ser optimista y feliz puede también hacer algo valioso en la poesía? Como seres humanos somos dados a crear modelos, clichés acerca de todo. Y como acontece con el místico, al que suponemos siempre una flor de lotos, una colina mientras desciende el ocaso, ¿verdad? También creemos, de alguna manera, de esta forma incluso se llegó a caricaturizar, en que la figura del poeta es lo que tú acabas de mencionar, el sujeto atormentado, con graves problemas dentro de sí mismo,
un permanente reclamo respecto a la sociedad porque no lo entiende, no lo escucha, en fin, no lo valora. A algunos les puede funcionar ese asunto, en tanto no hagan un usufructo de ello en términos de víctima, ¿verdad? Pues, o tengan una serie de perventas, etc. La obra no necesariamente va a salir de ahí. La obra sale finalmente de un contacto permanente, amplio y abierto respecto a la vida. Te lo puedo decir en términos personales. Sí, soy un poeta, ha sido parte de mi trayectoria incluso académica, pero lo cierto es que yo puedo hacer un mueble con un martillo, un cerrojo y unos clavos. Puedo poner una instalación eléctrica y una instalación de plomería, y en algún tiempo llegué a cargar en el bote concreto para hacer un programa. Todo eso viene a constituir la dimensión de la voz de un poeta. Si el poeta se construye exclusivamente esos clichés, e incluso esos clichés donde se busca un reconocimiento a través hasta de cobrar en una ventanilla una beca, entonces tenemos un problema. El poema va a salir coartado, el poema va a salir debilitado porque la vida quizá se ha quedado exclusivamente en ello. Pero bueno, ese es mi punto de vista y eso es mi experiencia. Fui un gran caminador en la Sierra de Hidalgo y en el Valle de Mezquital, y también eso viene a constituir de donde extraigo mi voz una resonancia que finalmente no comprendo exclusivamente personal, sino como la posibilidad de que desde mi voz otros también puedan hablar, pero sobre todo otros también puedan escucharse. Pues es muy interesante escucharlo, pero tengo la idea de que para conocer a un poeta, pues lo más interesante es la obra, ¿no? Es lo que realmente habla de él. Entonces, vamos a hacer una lectura, vamos a dividir en dos sesiones esta entrevista, con esta lectura intermedia. Esta primera lectura la realizaré yo de un poema, de un fragmento de un poema del maestro Galván Paulín, y hacia el cierre de la entrevista escucharemos en voz del propio autor otro poema. Se trata de este libro, Pavana, para dos infantes, el capítulo 10 de este bello poema. Juzguen ustedes mismos. Y dice así: ella, Quetzal, tiene como dolor y furia la ausencia de su madre. Sus lágrimas son el asalto del insomnio al mediodía, al amanecer, cuando la noche exige su premio. Aquí mi hija es la transparencia de los días en la ansiedad que son sus años. Dama de una comunión, no en la torre, no cautiva. Destino el rostro que hilvana su risa en el Pegaso de la vigilia. Fuga para conquistar al navegante deseoso de su fuego. Un altar su alcoba, el tarot de sus resurrecciones. El canto que atesora para aquel, sirena cuyos flancos tu encrucijada ya devora. Ansiada Zipaquia para el momento. Ya góngora luminosa de tus propias runas descubiertas, al jugar en el jardín con caracoles, a que su rostro es una historia que debes perseguir, porque adivinas en ellos la raíz del tiempo, la ensoñación con la que te internas en tus dédanos, tu infancia crucificada en el espejo roto de nodrizas, en las calles de ese pueblo donde yo bendije tu recuerdo, o plena tu voz que teje en la germinación de toda Papalotl en este comal que resucita huesos, ciudad nuestra, mezquitalera, arrabal del licor, del tango, su zompantli. Danza, hija, aquí, en todo lugar, epicentro tu vértigo, el de cada mujer, tu madre.
fiebre en la constelación de la navaja de tus muslos. ¿Algún comentario de este poema, maestro? Pues como te pudiste dar cuenta, el poemario en sí mismo está dedicado a mis dos hijos, a mi hija y a mi hijo, pero cuando me dijiste que ibas a leer este poema, me dije, va a ser muy interesante, porque como te puedes dar cuenta, está renglón seguido, los versos no están cortados a la manera tradicional y no tiene puntuación. ¿Por qué? Porque apelo a la respiración y a la lectura que el lector haga del poema para que lo haga suyo. Y desde ahí entonces el poema no es mío, suena desde la mirada de aquel que se acerca. Tiene muchas lecturas. Y es tantas lecturas como lectores. Tantas lecturas como lectores, efectivamente. ¿A quién le canta el poeta Galván Paulín? Galván Paulín le canta a la mujer. A la mujer que ama. Exclusivamente. Vamos a decirlo así, O que es principal. el axis, y a partir de ello se despliega el mundo. Entonces, cantarle a la mujer es cantarle a toda la realidad, al tiempo y a mi caminar por la vida. Y ello me implica y me refiere sobre todo a mirar la realidad de una manera total. A partir justamente de ese canto a la mujer, que quizás sea el único interlocutor que tengo en mente en ese momento, más allá de pensar en un lector, más allá de pensar en la edición de un libro, en la publicación del poema, lo que me interesa es que exista la posibilidad de que la resonancia de esos poemas pueda tocarla de alguna manera. ¿Esa mujer tiene nombre y apellido o es una mujer? Sí, por supuesto que tiene nombre y apellido, porque eso de hablar de la mujer en general, de la mujer en abstracto, eso o es una mentira o francamente a alguien le hace falta echarse y arrojarse a la vida. Esto es verdaderamente de otra naturaleza. Maestro, pero a la hora de escribir sus poemas, ¿usted está también considerando a sus lectores? Es decir, es un acto íntimo, pero al mismo tiempo con esa intención de algún momento ser leído, o es meramente su trabajo personal y esa dedicatoria a la mujer. Pues mira, si llego a pensar en los lectores, y que de hecho debo de hacerlo, yo siento que siempre que escribo un poco en trance, pero si pienso en el lector, pienso no en relación de cuál es el lenguaje que debo utilizar, porque eso implicaría una discriminación a su inteligencia y a su emoción. No, pienso en que de alguna manera alguien aparecerá para leer esta obra. Entonces pienso en un lector capaz de acercarse a la obra, no capaz de entenderla, eso es otro asunto, sino que simple y sencillamente pase por ahí, de pronto en un librero la recoja, abra el libro, comienza a leer y le diga algo, le guste o lo disguste, pero que algo le diga. En ese sentido es que puedo pensar en el lector. Claro. ¿Sí? ¿La poesía tiene algún tipo de misión social o es meramente un acto personal? El acto personal e íntimo tiene que convertirse siempre en un acto social porque no estamos ajenos nunca a nada y no estamos solos. Si por acto social te refieres a un hecho que tiene que ver con incitar a alguien o entregarle una conciencia a otros, más bien estamos frente al panfleto. La poesía es tan profunda que lo que contiene en su interior es fundamentalmente la libertad en todo sentido. Si a un poema, o a la libertad misma, o al amor, le encontramos razones y justificaciones, no es ni libertad, ni poesía, ni amor, es otra cosa. Y lo digo de esta forma, ¿por qué? Porque finalmente la lectura de un poema es capaz de colocarnos frente a una realidad social que quizá comenzamos a ver a partir de ese momento por primera vez, y entonces nos damos cuenta que al pertenecer a ella también tenemos que llevar a cabo nuestro propio trabajo, cualquiera que sea. ¿Sí? A manera de dinámica, yo le comento 3 palabras
que son lo que a mí me evoca como tópicos principales, digamos, de los dos libros que leí, ¿no? Que es Pavana para los infantes y el otro título era el de los servicios, Imaginada por los biches. Imaginada por son los dos títulos que yo leí, que yo entiendo que es una parte mínima de su obra, pero yo le digo lo que me evocaron y usted me dice por qué estoy totalmente equivocado o en qué hay coincidencias. Las palabras para mí serían infancia, diagonal familia, sincretismo y espiritualidad. ¿Está de acuerdo? Completamente en lo cierto. ¿Sí? Y bueno, ahí está. He pensado en mi lector de alguna manera y el lector ha resonado en función, no de que yo quisiera que eso se entendiese, sino eso fue lo que el propio lector llegó a través del poema. Sí. Porque pues, un poema es también un organismo vivo que está moviéndose tentacularmente y de forma permanente. Así pues que si esto es lo que tú extraes de ahí, como poeta y como el autor de los dos libros, te puedo decir, sí, estás en lo cierto. La pregunta de mi parte hacia ti sería, muy bien, esas son las palabras que la lectura de mi obra te evoca. ¿Y qué haces con ellas? ¿Qué vas a hacer con ellas? Porque no se trata de escribir, sino de habitarlas, ¿no? Claro. ¿Qué vas a hacer con ellas? Pero no es para que me lo contestes, ¿eh? No me pongan a ver. No, es como para... No, lo entiendo perfecto, para un proceso de ir apropiando en otro momento. Pero entonces, ¿cuáles serían sus tópicos principales? Si cree que usted puede ubicar en su obra general algunos temas que usted diga, pues hablo de la muerte, hablo de tal cosa. Toda mi poesía es erótica. Toda su poesía es erótica. Por lo tanto, hablo de la vida y de la muerte. No hay más temas. De Eros y Tánatos. No hay más temas. Muy bien. Hablo del amor, hablo de la vida, hablo de la muerte. ¿Y en dónde se centra todo ello? Pues en la mujer. La amada, la deseada, la fracturada, la que se ha apartado de nosotros o la que se acerca a nosotros, la que nos abraza y que ha dejado de abrazarnos también. Esa es la vida. Maestra, ya para ir cerrando la entrevista, antes de pasar a la lectura de sus poemas, la pregunta sería, ¿en qué momento de su vida se dio cuenta que podía ser poeta y cómo vivió ese momento? Tanto a nivel muy concreto de edad, de situación geográfica, pero también a nivel de sensaciones. ¿Cómo fue que descubrió eso? 14, 15 años comienzo yo a escribir con el afán de ser reconocido por alguna joven que pudiera mirarme a los ojos y sintiera que estaba siendo tomada en cuenta a través de lo que yo escribía. A los 18 años casi a los 18 años conozco el amor de mi vida y se da un rompimiento. Ese rompimiento significó para mí el caminar toda mi existencia a la búsqueda de la respuesta de lo que ese rompimiento significaba. Ese rompimiento significaba justamente cuál es mi dimensión como ser y sobre todo en particular como un individuo que tiene que caminar la vida que va a caminar. Y más allá de y más allá de todo aquello, la circunstancia era a través de cada cosa que escribo, cada verso, cada ensayo, cada reflexión, lo que está presente ahí es la pregunta de quién soy yo. Esa pregunta me la propició precisamente esa intención primera de escribir, después de ese rompimiento amoroso al que me refiero, la respuesta, encontrar la respuesta para saber cómo iban a resonar mis palabras. Bueno, la fortuna es que 40 años después me reencuentro con esa persona. Sí, 40 años después y, bueno, pues, la vida es de ese modo. Así es como comencé a caminar y ahí supe que la poesía era mi destino, que soy un poeta, pero que también puedo hacer muchas otras cosas, ¿sí?
porque todas esas otras cosas que puedo hacer van a sumarse precisamente a mis versos. Así como mis versos se pueden sumar al momento en que yo puedo estar atornillando o destornillando alguna cosa. ¿Sí? Gracias, maestro. Pues, ¿qué le parece si cerramos con la lectura del poema que nos comentó? Y si Claro nos, que sí. nos puede introducir un poquito a él. Voy a leer un poema que escribí a los 28 años de edad, 26 o 28 años de edad. Lo escribí en el Valle del Mezquital y se titula el libro Desnudo peregrino de mi boca. Y cuenta de alguna forma ese estado en el que yo me encontraba después de ese rompimiento abrupto, como suele ser todo rompimiento amoroso, y quien no se incinera ahí, pues que vaya a buscarlo, porque si no se lo está perdiendo. Y pues aquí está el poema de Desnudo peregrino de mi boca. Un oscuro paredón fumado a media tarde. Tlacatecutli, dueño del gamo, Nahual, dueño del sílex tumefacto, unos labios mago danzan de arena, un hueso de pez, el rostro del dios lagarto azul humedecido por derviches. Señor de 7 velas sin escamas, de 7 garzas de cristal envejecido, dentado caramillo sin el pectoral de anonas, el maquillaje de humo es la sombra de cambises, destilada hembra de maguey sin alas. Te desvenado, amamantas el vestido insomnio de tucanes, hogueras sin cardillos, un escarabajo es humus de otros huesos, 2 serpientes, acanallados sobre espinas, que te nombren los monjes, que te pinten en sus muros angarillas de copal, el carrizo tibio para el ocelote, mientras deshonras lentamente un cristal para la adivinación de tus penachos, y los cuervos navegan la bufanda de viejos oyameles. El barro sin diluvio es un alacrán de otras ruinas sin escudos, como si las naos todavía escribieran en las dunas, como si tus manos existieran, la tinta escarba el aljibe de nuevas maldiciones. Cuadros en sontle, eres la conversación amanecida sin otra religión que el humo de las tejas, el sombrero sucio de un hombre que hoy entierra, que de tu falo mariposa, que de tus uñas no aparezca más ese veneno con el que me mantienes vivo, surcido a la batalla con un fantasma más del polvo de tus cejas. El llanto de tu esposa es jade consumido por encías, alcohol para dormir en las sabanas. Cómo eran las esteras donde acariciabas a tus huestes, cómo era el cuerpo del joven papagayo que hace temblar tus pesadillas de vélula, cómo el látigo de tus disciplinas y la mujer de vientre desgarrado, un reptil eran tus labios. Espadas frágiles como el reflejo de las larvas, como quetzales de mundos fracturados, algunos se perdieron por el grial en armaduras de murciélago. 5 ceniza, abuelo de piel serpiente, sobre azoteas deshilachadas, pasean tus perros amatista genuflexa en calles de sangrante ónix, harapos temerosos de su voz. 11 polvo, recoge los cadáveres que nadie quiso, en este día bisiesto de oscuras aguas, en este asfalto que no es azogue para las señales, tus ciegos tecolotes son, pasos que resuenan en baldosas, ese incesto donde nadie reconoce a los hijos que guerrearon para Macedonia, para héroes en sus lechos, para tu calavera azucarada de minutos. 11 polvos sin caronte, sayal de bestias adorado. Pues aquí terminaríamos. Le agradezco muchísimo su presencia, su apoyo, su disposición, maestro. Y pues este canal pretende, por un lado, seguir explorando quiénes son los poetas que habitan la Ciudad de México, pero también en su momento la idea sería poder retomar una segunda entrevista, una tercera entrevista con los mismos poetas que ya hemos entrevistado para ver cómo va evolucionando la obra. Claro que sí, y agradezco, además, como bien mencionaste, haber apadrinado este programa, que por otras razones, no por otras razones, más bien
gracias a sus razones, creo yo que viene a ocupar y a llenar un vacío, y espero que ese vacío siempre esté ahí, para que siempre tienda a ser llenado, que es justamente de acercar a la gente a la poesía. Es una, Entonces, no una sabes misión. cómo te agradezco eso, y te agradezco como poeta el hecho de que te preocupes por la poesía. No, pues, Muchísimas gracias. muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Pues aquí termina el primer episodio de Poeticando con Ledesma. Esperamos que les haya gustado. Suscríbanse al canal, recomiéndenos y nos vemos la próxima emisión.